pasaje de Drake es tristemente célebre por ser el tramo de mar más peligroso del planeta, y con razón. Se estima que, hasta la fecha, ha cobrado la vida de más de 10.000 marineros y ha provocado el hundimiento de más de 800 embarcaciones. Ubicado entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida, este pasaje de casi 1.000 kilómetros no es simplemente una ruta marítima, es una auténtica prueba de supervivencia. Las embarcaciones que se atreven a cruzarlo deben enfrentarse a vientos rugientes, tormentas implacables, corrientes traicioneras y olas colosales. Una combinación tan letal que sigue cobrando vidas incluso en tiempos recientes, como ocurrió en el año 2022. Y eso sin mencionar la amenaza constante de los icebergs en la región, algunos tan gigantescos que, según la NASA, pueden duplicar el tamaño de Londres. Pero antes de analizar qué hace del pasaje de Drake un lugar tan extremo y cómo es capaz de generar videos tan aterradores como este, primero debemos hablar de dónde se encuentra exactamente y de quién fue el primero en descubrirlo. El pasaje de Drake se encuentra en el extremo sur de Sudamérica, concretamente el Cabo de Hornos, en Chile, y las islas Shetland del sur, en la Antártida. Como homenaje a quienes murieron al atravesarlo, existe un monumento en el Cabo de Hornos que conmemora a los 10.000 marineros que perdieron la vida en este pasaje. Pero de eso hablaremos más adelante. En su punto más estrecho, el pasaje de Drake se extiende a lo largo de aproximadamente 1.000 kilómetros y conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. El pasaje se formó cuando las placas tectónicas se desplazaron entre sí, culminando en la separación de la Antártida y Sudamérica. El momento exacto de esta separación sigue siendo incierto. Sin embargo, se estima que ocurrió entre hace 17 y 49 millones de años. Esta apertura tectónica que dio lugar al pasaje de Drake permitió el desarrollo de la corriente circumpolar antártica, CCA, la corriente oceánica más potente del mundo. Esta corriente fluye en sentido horario alrededor de la Antártida y es única, ya que recorre el planeta de manera ininterrumpida. La formación de la CCA, al aislar la Antártida y mantener alejadas las aguas cálidas, alteró el sistema climático de la Tierra, favoreciendo el crecimiento de las capas de hielo, pero también provocando cambios globales en la circulación oceánica. Este flujo continuo permite que el viento y el agua acumulen una fuerza extraordinaria, que luego se canaliza a través del pasaje de Drake, generando olas gigantescas como esta, de las cuales hablaremos en detalle más adelante. El fondo oceánico del pasaje de Drake es muy irregular, con crestas y fosas que alcanzan profundidades de entre 3.400 y 4.800 metros. A pesar de los riesgos que implica atravesarlo, muchas grandes embarcaciones optan por cruzar el pasaje de Drake, ya que su travesía en mar abierto reduce el riesgo de encallamientos y colisiones, a diferencia de pasos más estrechos como el Estrecho de Magallanes. Asimismo, es fundamental para las expediciones científicas y turísticas hacia la Antártida. Por si fuera poco, su proximidad a la zona de convergencia antártica, donde las aguas polares se encuentran con las subpolares, convierte al pasaje en un lugar ideal para la investigación marina. Generalmente, los barcos parten desde Ushuaia, en Argentina, la ciudad más austral del mundo, y cruzan el pasaje de Drake rumbo a la Antártida. Como habrás podido comprobar, el pasaje de Drake es extraordinariamente útil, y eso explica por qué muchos se atreven a cruzarlo. Sin embargo, como estamos a punto de descubrir, no siempre ha sido una travesía exitosa. El pasaje de Drake fue avistado por primera vez en 1525 por el navegante español Francisco de Oces,
Por esta razón, en la mayoría de los mapas en español, esta región suele aparecer etiquetada como el Mar de Oces. El nombre de Drake, por su parte, proviene del explorador inglés Sir Francis Drake, a pesar de que, en realidad, nunca llegó a navegarlo. Esto se debe a que en 1578 uno de sus barcos fue arrastrado hacia el sur del estrecho de Magallanes, adentrándose en un territorio hasta entonces desconocido. Mientras antes se creía que Sudamérica y la Antártida estaban unidas por tierra, este descubrimiento permitió comprender que existía un mar entre ambas. Sin embargo, no fue hasta el año de 1616 cuando un hombre, el navegante holandés William Schouten, logró, tras rodear el Cabo de Hornos, adentrarse por primera vez en las aguas del pasaje de Drake. Tras la publicación de los relatos de su travesía, la noticia se propagó rápidamente por toda Europa. Ahora se sabía que existía un pasaje marítimo abierto al sur de Sudamérica. Esto fue sumamente importante, ya que las rutas anteriores hacia el Océano Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle, eran pasos angostos y de difícil navegación para los navíos. Esta nueva ruta, sin embargo, no tardó en adquirir una triste fama de naufragios y expediciones sin retorno. Como mencioné antes, se estima que, hasta la fecha, el pasaje de Drake ha hundido más de 800 barcos y se ha cobrado la vida de más de 10,000 personas. Un ejemplo notable ocurrió en 1741, cuando un navío británico, el HMS Wire, mientras rodeaba el Cabo de Hornos, se separó de su escuadrón en medio de una fortísima tormenta. El barco naufragó contra unas rocas frente a la costa de Chile, donde estalló un motín entre los supervivientes. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, cuando partieron de Inglaterra a bordo del HMS Wire, viajaban 120 marineros. Solo 10 lograron regresar. Otra historia ocurrió en 1819, cuando el barco español San Telmo se dirigía a Perú para sofocar el movimiento independentista local. El barco fue avistado por última vez en el pasaje de Drake y se cree que se hundió debido a las extremas condiciones del mar, llevándose consigo a toda su tripulación de 644 hombres. Más tarde se encontraron restos del naufragio en las islas Shetland del sur. Si alguno de los tripulantes logró llegar con vida a tierra firme, habrían sido los primeros humanos en pisar la Antártida. Avanzando al siglo XX, en diciembre de 1914, Sir Ernest Shackleton y su tripulación de 27 hombres zarparon a bordo del Endurance, con el objetivo de realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sin embargo, en enero de 1915, el barco quedó atrapado en un campo de hielo en el mar de Weddell. Durante meses, la tripulación soportó el implacable invierno antártico, mientras el hielo comprimía lentamente la nave, hasta que finalmente se hundió el 21 de noviembre de 1915. Los hombres sobrevivieron durante meses sobre el hielo, alimentándose de carne de foca y pingüino. Cuando el hielo comenzó a resquebrajarse, utilizaron los botes salvavidas para navegar durante 5 días hasta alcanzar la isla Elefante, un lugar remoto y deshabitado en el Océano Austral. Aún así, seguían estando muy lejos de cualquier posibilidad de rescate. Fue entonces cuando Shackleton, junto a 5 tripulantes, se embarcó en un pequeño bote llamado James Caird y emprendió una expedición de 16 días a través del pasaje de Drake hacia la isla Georgia del Sur. Su diminuta embarcación fue constantemente sacudida por enormes olas y condiciones extremadamente adversas. Asombrosamente, Shackleton y sus hombres lograron conseguir ayuda y rescatar al resto de la tripulación en la isla Elefante el 30 de agosto del año 1916. No murió ni un solo hombre, a pesar de haber estado más de 500 días varados en la implacable naturaleza antártica. Y para hacer esta historia aún más increíble,
El Endurance fue encontrado en marzo del año 2022, en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Ahora seguramente te estarás preguntando, si 6 hombres lograron cruzar el pasaje de Drake en esas condiciones, entonces no es tan peligroso, ¿verdad? ¿Verdad? Pues la expedición de Shackleton fue claramente la excepción, no la regla. En 2022, por ejemplo, el crucero Viking Polaris estaba cruzando el pasaje de Drake cuando fue golpeado por una ola de 16 metros al sureste del Cabo de Hornos. El impacto rompió las ventanas de 7 camarotes, hirió a 8 personas y, lamentablemente, provocó la muerte de una mujer de 62 años. Teniendo en cuenta los avances modernos en tecnología marítima y el hecho de que el pasaje de Drake sigue cobrando vidas incluso hoy en día, la travesía de Shackleton parece más un milagro que otra cosa. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace que el pasaje de Drake sea tan mortífero? Ahora, ¿recuerdas la CCA que mencioné antes? Pues bien, esta gigantesca cinta transportadora mueve más agua que todos los ríos del mundo combinados, y como no hay masas de tierra que la frenen, la corriente puede alcanzar velocidades de hasta 150 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Si a esto le sumamos que el pasaje de Drake actúa prácticamente como un embudo, el agua no tiene otra opción más que acelerarse. Esto genera olas gigantescas que, según algunos reportes, pueden alcanzar hasta los 20 metros de altura. Y claro, no se trata solo de estas imponentes paredes de agua que golpean a los barcos que intentan cruzar el pasaje. La ausencia de tierra firme también implica que nada detiene a los vientos, que recorren miles de kilómetros alrededor del planeta, ganando cada vez más velocidad. Por eso, en el pasaje se registran ráfagas que superan los 110 kilómetros por hora. Además, el choque entre las aguas frías del sur y las cálidas del norte da lugar a potentes corrientes circulares, es decir, torbellinos. Ahora bien, si combinamos estos torbellinos con los vientos intensos, las tormentas ocasionales y las enormes olas que se forman, obtenemos el temido sacudón del Drake. Pero aún queda otro peligro al acecho: los icebergs. A veces, enormes bloques de hielo pueden desprenderse de la Antártida y derivar hacia el pasaje de Drake. El iceberg que estás viendo se llama A-76. Se desprendió de la plataforma de hielo Roan, en la Antártida, en mayo de 2021. En el momento de su separación, tenía una superficie total de 4.320 kilómetros cuadrados, lo que lo hacía más grande que la isla española de Mallorca. Menos de un mes después, se fragmentó en varios pedazos más pequeños, siendo el mayor de ellos el A-76A. Ahora bien, cuando hablamos de más pequeños, conviene ponerlo en perspectiva. En junio de 2021, el A-76A medía 135 kilómetros de largo por 24 de ancho, lo que equivale a una superficie aproximadamente el doble del tamaño de Londres. Este iceberg recorrió más de 2.000 kilómetros antes de adentrarse en el pasaje de Drake. Aunque con el tiempo se fue fragmentando en bloques aún más pequeños, este caso ilustra la magnitud que pueden alcanzar los icebergs en esta región y cómo llegan a invadir estas aguas. Cada uno de los peligros que hemos mencionado hasta ahora es, por sí solo, potencialmente letal, pero cuando se combinan, la travesía por estas aguas puede convertirse en una auténtica lucha por la supervivencia. Por eso, antes de cruzar el pasaje de Drake, los capitanes se toman un momento para analizar con sumo cuidado cuándo y cómo hacerlo. El capitán Stanislas de Borsain, de hecho, dijo en una ocasión: "Tenemos que adivinar cuál es el mejor momento para cruzar el Drake. A veces no seguimos el rumbo directo hacia nuestro destino final.
sino que lo modificamos para encontrar el mejor ángulo respecto a las olas. Navegamos estas aguas siempre en estado de alerta, porque el océano es más fuerte que nosotros.